decirlo muy larga. Buenas noches, hemos cumplido ya la primera semana de las elecciones al Parlamento Europeo y seguimos enfocados principalmente no ya solo en la esfera local, como viene siendo costumbre, sino queremos mirar más allá, queremos mirar a estas elecciones que desde Izquierda Unida entendemos que sí que importan, que son trascendentes, que son importantes y por tanto es necesario que la ciudadanía participe de este proceso, que participe el 25 de mayo, pero que participe, y es lo que más nos preocupa y donde más estamos intensificando nuestra labor en todo el proceso de debate, de concienciación, de organización y de activismo, que también hay que convertir en eso, no en una lucha de mercadotecnia entre las dos grandes marcas electorales, sino en un proceso de diálogo y de configuración de una ciudadanía crítica, activa y que se movilice por sus derechos y por cambiar la realidad de injusticia social que tenemos en estos momentos. Hoy, para esto, además, tenemos la fortuna de contar con la diputada andaluza, Alba Doblas. Hola. Muy buenas, Alba, que Buenas, además está por aquí porque esta semana también ha participado en un acto en San Pedro de Alcántara y es portavoz adjunta en el Parlamento andaluz de Izquierda Unida. Efectivamente, además de portavoz de Igualdad en la Comisión de Igualdad del Parlamento. Muy bien, y también, y ya pues conocido cotidiano con todos los ciudadanos telespectadores de 95, Enrique Monterroso, nuestro portavoz municipal. Muy bien. Pues Enrique, lo local, también desde la perspectiva andaluza, Europa de fondo, esta campaña, como decíamos al principio, tiene que ser un proceso también de concienciación, de movilización de la ciudadanía. Importan mucho estas elecciones. Efectivamente. Además, yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre el hecho de que esta sea la primera vez en muchísimos años que no se lleva a cabo una campaña institucional de llamada al voto. Luego quiere decirse que el bipartidismo efectivamente algo tiene que temer cuando por primera vez, en nuestra democracia, no se está haciendo una llamada institucional a la gente al ejercicio de sus derechos, porque temen el poder de la gente, porque la gente tiene poder. Y efectivamente es un momento único para cambiar Europa, es un momento único para romper con esa tendencia bipartidista que en realidad es monopartidista, monoideológica, monoprogramática, porque efectivamente luego en el Parlamento Europeo socialdemocracia y derecha votan juntos, hasta en un 63% de las ocasiones en materia económica, un 74% en general, con lo cual estamos viendo que realmente toda la división entre izquierda, derecha, PSOE y PP es puro teatro y que efectivamente estamos andando en una única dirección. Por eso el poder de la gente tiene ahora que cambiar las cosas, tiene que hacer un ejercicio de sus derechos. Los derechos no se tienen si no se ejercitan, y en ese ejercicio de los derechos tener en cuenta que el día de la votación es un día de movilización, es un día para la rebelión y es un día para efectivamente hacer otra Europa, porque otra Europa es posible. Efectivamente, ha dicho puro teatro, ¿no? Ha dicho puro teatro. Yo creo que eso fue efectivamente lo que vimos el otro día en el debate de televisión entre las dos grandes cabezas del mismo modelo, realmente, porque no defienden un modelo diferente. Las palabras sí, las palabras las pueden llevar a un terreno o al otro y dar la sensación de que... Pero realmente cuando defienden un modelo, ¿y cuál es el modelo? Pues el modelo es el que está imponiendo de alguna forma el mercado, los grandes capitalistas, el sistema capitalista financiero globalizado, que realmente está utilizando todas las instituciones a su servicio y frente al que está absolutamente revelada la ciudadanía y harta. Ahora se cumplen 3 años de aquel 15M, ¿verdad?, que llenó nuestras plazas, en nuestros pueblos, en nuestras calles de dignidad, de gente que gritaban que estaban hartos de estar siempre viendo que unos y otros le ofrecían lo mismo. Y ahora, 3 años después, pues tenemos esta cita electoral, que es una ocasión para mostrar también un rechazo, no solo a las políticas de austeridad, austericidas o suicidas que está llevando a cabo la Unión Europea con la mano ejecutora de los gobiernos nacionales, sino también de alguna forma hacer ver que estamos hartos de ese monolitismo
de representación falsa, ficticia de la ciudadanía, dividida entre ultraliberales y socialdemócratas, y ninguno de los dos, bueno, Juncker y Schulz han protagonizado recientemente en la televisión alemana un debate, entre comillas, en el que la coincidencia no ha sido del 75%, ha sido del 90%. Es decir, no tienen nada que ofrecer, porque lo que tienen que ofrecer es más autoridad, más sacrificio y más sufrimiento humano, que es lo que se está convirtiendo, desgraciadamente, en la gestión de esta crisis, ¿no? Así es, de hecho, tanto como decía, el candidato a presidir luego la Comisión Europea por parte de los populares europeos, Juncker, o el que proponen los socialistas Schulz, al final todos tienen la bendición de Angela Merkel, la bendición de esa troika económica. De hecho, bueno, Schulz gobierna con Angela Merkel. El propio Schulz es socio de gobierno y Juncker pues de su partido. Por tanto, vemos que son los mismos, tienen la misma intención, y sin embargo también hay, eso sí hay que también, tiene que haber lugar para la esperanza, para la alternativa, ¿no? Y desde luego hay un bloque que protagonizan por los países del sur, sobre todo bueno, con España, en Grecia, Portugal, Italia, pues también el bloque social de que está protagonizando esas movilizaciones, importante el 15M, luego también importante el 22M, la marcha de la dignidad, los movimientos que ha habido en Grecia, en Italia, en Portugal. Todo ese bloque social también aspira a tener una representación, una correlación política en el Parlamento Europeo, y que sea esta vez pues el sur, ¿no?, el que cambie toda esa política que vienen del norte, de los países que tienen ahora mismo pues la manija económica, ¿no?, desde el neoliberalismo, ¿no? Sí, pero además entendiendo que Europa no puede ser únicamente la Europa económica, que tiene que ser también la Europa de los derechos, la Europa social, la Europa que garantice una misma legislación laboral garantista con los derechos básicos de los trabajadores, con lo que son derechos fundamentales, como es el derecho a la libre sindicación, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a estar representados en la empresa, que todos esos derechos, y yo creo que hay que repetirlo continuamente para que la gente tome conciencia de que es así, han sido suprimidos por la reforma laboral, y que son derechos reconocidos en la Constitución. Es decir, estamos asistiendo a un verdadero golpe de mano antidemocrático contra la Constitución. Entonces, esa Europa tiene que garantizar esos derechos, tiene que garantizar además que exista una Europa de los servicios públicos, que se garanticen los servicios públicos por todos los estados, que se garantice la igualdad y la no discriminación en todos los países que conforman la Unión Europea, porque si no estamos hablando de una igualdad de derechos, no podemos hablar de una igualdad de los ciudadanos y ciudadanas europeos y europeas. Por tanto, una Europa que vaya más allá de lo económico, aunque también desde lo económico sea una Europa distinta, una Europa que se centre en el modelo productivo, que cambie ese modelo productivo de los países del sur, absolutamente dependientes, que de verdad contemple el desarrollo local y otra política agraria y pesquera que es fundamental. Estoy de acuerdo, Alba, pero claro, en los momentos en los que estamos, con 25 millones de europeos ahora mismo en paro, 13 millones, se sabe hoy día 16 de mayo, 13 millones de españoles en riesgo de exclusión. Con datos así, derivados directamente de la crisis, los temas económicos son sustanciales, fundamentales. Ya decía Marx en su día, son las relaciones económicas las que determinan las relaciones sociales. Evidentemente, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Por lo tanto, es imprescindible torcer un poco el giro de las políticas europeas, económicas, en este sentido, monetarias, por supuesto, y fiscales. Sin una fiscalidad europea común no hay construcción europea. De ahí deriva después todos los demás males. Y hemos asistido como la Unión Europea, que se nos vendió en sus días como la panacea de la garantía de los derechos y de los avances de las conquistas frente a los imperios, a no saber gestionar una crisis del sistema y haber producido y haber articulado medidas que finalmente han devenido en ese sufrimiento humano. Por tanto, es imprescindible que centremos la lucha en lo económico, porque evidentemente lo social vendrá de la mano. Por supuesto. Yo le doy mucha importancia a ese Banco Central Europeo que emita bonos de deuda pública europea, en lugar de abandonar y dejar a la intemperie a los estados que han sucumbido frente al capital financiero internacional. El Estado-nación ahora mismo ha sido barrido materialmente por el capitalismo financiero mundial. Por tanto, si no tenemos un Banco Central Europeo que salga en defensa de sus propios Estados miembros, la propia Europa se va a aniquilar a sí misma por falta de vitalidad de sus órganos, que no estuvieron a la altura
de lo que las circunstancias históricas nos imponían, como era emitir deuda pública europea y dejar que cada país se comiera sus marrones. Y ya sabemos cuando decimos país, en quién decimos paisanos, país de paisanos, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido, que nos han dejado absolutamente a la intemperie, sin haberlo comido ni bebido. Me parece además muy oportuna la aclaración, porque es que estamos viendo precisamente que toda esa estructura económica es la que ha sido determinante de esas relaciones sociales y de esa pérdida de derechos, porque efectivamente se ha primado a la empresa privada, se ha primado lo privado sobre lo público, el enriquecimiento sobre todas las cuestiones, y eso solo podía darse a costa de explotación de los trabajadores, y esa explotación de los trabajadores solo podía darse si además acompañábamos con instituciones no democráticas, como el Banco Central Europeo actual, que no tiene nada de democrático, en el que no hay ni una chispa de representatividad, de auxilio a lo público, sino que efectivamente responde a los intereses mercantiles de la gran banca y de los poderes financieros. Por tanto, esa correlación está magníficamente puesta de manifiesto en esta Europa actual. Y por eso esa idea de que una cosa acompaña a la otra, efectivamente, y eso es lo que desde Izquierda Unida queremos resaltar en esta campaña, señalando además que es que eso es posible cambiarlo. Desde luego con esta Europa vamos a seguir en la misma línea, pérdida de derechos, ruina económica, pero sí, igual que se han impuesto unos tratados absolutamente antidemocráticos y absolutamente dirigidos a destrozar no ya el estado del bienestar, los más mínimos derechos sociales, pues se pueden firmar tratados que apuesten por la democracia y por la participación, que es lo que está demandando ahora mismo la gente en movimientos como el 22M, o incluso tenemos otras movilizaciones, el 28 de febrero, el 1 de mayo. Estamos viendo cómo hay un interés en la movilización. Miguel, si me permite, es que la crisis ha sido aprovechada por la oligarquía financiera para destruir y romper el pacto social, que es el que nos daba un poco la pátina de demócratas y de europeos y de progresistas, y que habíamos alcanzado muchas ventajas sociales de la mano de ese pacto social, ¿no? Y es justamente la ruptura del pacto social lo que anuncia la llegada de los monstruos. Es decir, la austeridad alimenta la extrema derecha, es la tesis, ¿no? Y en este momento asistimos a un desarrollo enorme de fuerzas xenófobas, euroescépticas, que lo que están es planteando un poco la amenaza de la ruptura de ese pacto social. Decía el otro día Alcaraz, en una frase que leí, me pareció: el fascismo es el capitalismo cabreado. En este momento tenemos clases medias cabreadas, esto históricamente, en Europa, cuando han llegado los monstruos, cuando se rompió el pacto social, en la historia. Pues ahora los monstruos están aquí, y a mí me parece una cosa amenazadora, porque bastaría con que se instalaran en el corazón de Europa, dirigiendo las políticas nacionales, influyendo en ellas, y también la europea, para que realmente la crisis ya no fuera, como decía Alba, una crisis económica más, sino la crisis social del siglo XXI, ¿no? Sí, además hay un hito que se traslada luego en España y que tiene que ver con el bipartidismo que hemos hablado, y es la reforma de la Constitución española, ¿no? El artículo 135 precisamente es eso, ¿no? Es como el Estado que se define como un Estado social, el Estado por nuestra Constitución, se introduce esta modificación, y ahora es el pago de la deuda, es el garantizar pues ese déficit, ¿no? que es una de los dogmas, ¿no? del capitalismo. Tiene rango constitucional sin haber consultado a nadie, se cambia con ese pacto del bipartidismo que emana de las propias instituciones de la Unión Europea, como puede ser el Banco Central Europeo, la Troika, los dictados del gobierno de la Unión, las potencias que tienen más dentro de la Unión Europea más peso, ¿no? Como sobre todo Alemania, y se nos impone ese cambio, y de ahí viene pues toda esa pérdida de los derechos sociales, del pacto social, y estos derroteros en los que es más complejo combatir la situación de injusticia social que se está construyendo. Pero hay alternativas, hay posibilidades, incluso dentro del marco de esta institución, con propuestas que lo vayan modificando, pero también incidiendo en cuanto a la política económica. Desde Izquierda Unida podemos comentar, se plantean iniciativas como trabajar en cuanto a la deuda, es decir, hacer por un lado esa auditoría de la deuda y ver qué deuda es la deuda odiosa y legítima, o otras políticas, lo podemos comentar ahora, como es el fraude fiscal y, en el primer plano, los paraísos fiscales que siguen estando en la Unión Europea. Aquí estamos muy cerquita de 80.000 sociedades que hay
en Gibraltar, donde hay 40.000 habitantes y 80.000 sociedades. Esto son propuestas también en lo concreto, en lo que es interesante ver cómo hay alternativas y hay un modelo distinto al de la Troika y un modelo distinto al del PP y el PSOE. Efectivamente, y ahí es donde se hace más patente que esta Unión Europea no tenía una base social, sino que era una base meramente mercantil, por no decir económica, porque era mercantil. Y en esa base mercantil pues no le interesa luchar contra el fraude fiscal. Es una Europa de las empresas, diría yo, y sobre todo de las grandes multinacionales interesadas en esa evasión de capitales, interesadas en esa ocultación a los estados y en esa pérdida de soberanía de los estados, que son también esos paraísos fiscales. No lo olvidemos, están absolutamente fuera de control y son esos gobiernos los que están permitiendo esta pérdida de fondos que supone el fraude fiscal, que en España pues alcanza cotas inimaginables, ¿no? Presupuestos enteros de comunidades autónomas que podrían hacerse con todo el dinero evadido. Y junto a esa lucha para los españoles es fundamental. Tenemos hasta 90.000 millones de euros que, si se hubieran realmente levantado con una política adecuada, no hubiéramos tenido que hacer gran parte de los recortes impuestos por la Troika. Pero junto a esa lucha contra el fraude fiscal, la reestructuración del sistema financiero europeo es fundamental para lo que decíamos antes, para esa emisión de bonos por parte de Europa y para considerar esa deuda legítima. Yo pienso que mientras haya ese endeudamiento, que tenemos un endeudamiento por encima del Producto Interior Bruto del país, no será posible el empleo en este país ni en ningún país de la Unión Europea. Por tanto, o se resuelve el tema de la deuda o el desempleo será un factor que nos acompañará. Pero junto a eso está también el tema de que hay que hacer un plan de choque en este momento contra la pobreza y la exclusión en toda Europa, que es fundamental. Y para eso habrá que elevar el nivel de aportación de los países hasta el 3% de su PIB, que en este momento está en el 1%. Nosotros, en nuestro programa de Izquierda Unida, planteamos que hay que plantear el debate del incremento de los fondos europeos, pero no para hacer lo mismo que están haciendo ahora, sino para hacer realmente ese fondo de lucha contra el desempleo juvenil, contra la pobreza, contra la exclusión y para reconquistar otra vez los avances sociales que habíamos perdido. Por tanto, es imprescindible la lucha económica en la Unión Europea y yo creo que a eso nos debemos de prestar todos, y para eso es imprescindible una izquierda que sea capaz de hacer frente a ese bloque, de ultraliberales y socialdemócratas que posiblemente se constituya, y también, como no, al bloque fascista, evidentemente. Será imprescindible. Más que nunca la izquierda europea tiene que salir de sus fronteras nacionales y ver que es en el marco europeo donde se van a librar las importantes batallas para las clases trabajadoras en los próximos años. Yo hay una cosa que también quisiera señalar, y es que en esa pobreza y exclusión social tienen además, desgraciadamente, un papel preponderante las mujeres. Somos la mitad de la población y estamos viendo cómo el empobrecimiento de las mujeres es cada vez mayor, y en ese sentido es necesaria una política que tenga en cuenta esa perspectiva de género absolutamente necesaria para erradicar ese problema desde el feminismo, desde la consideración de esa acción positiva contra la discriminación, que es hoy día imprescindible. Sí, yo creo que eso, estamos ante siempre se ha dicho, una doble explotación. Primero por ser trabajadora o ser como persona, y por ser mujer. Evidentemente creo que ese es un déficit, y la crisis está metiendo a la mujer en sus casas otra vez, está alejándola de ese empoderamiento que supone la autonomía de trabajo personal, y por tanto quiere decirse que esos son los efectos colaterales de una crisis que no solamente es errónea, sino que es deliberada. Es decir, que la crisis ha venido muy bien para realmente destruir esas conquistas sociales y volver a un regreso hacia el pasado, que es lo que estamos hablando, volver otra vez de que, bueno, no sabemos, no tengo cifras aquí, pero cuántas mujeres habrán vuelto a sus hogares como consecuencia de la expulsión que ha habido. Pero a mí no me gusta, fíjate, la frase de la vuelta al trabajo del hogar, no, porque las mujeres no vuelven, las echan.
las echan Es que al yo trabajo también del fui hogar. expulsada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque tiene un valor cuantificable el trabajo en el hogar, el trabajo de los cuidados que se dice. Ese trabajo de cuidado tiene una cuantificación a efectos de Producto Interior Bruto. Sí. Y si lo cuantifica, realmente pues nos damos cuenta de que somos imprescindibles. Ese trabajo es imprescindible, por lo tanto lo que tenemos que es reivindicar su remuneración, reivindicar que ese trabajo esté considerado a efectos de Producto Interior Bruto y esté considerado a efectos de cotización, a efectos de la consecución de una pensión. Y fíjate la terrible discriminación que se produce en la mujer española, en concreto en las viudas, porque cuando a un hombre español se le muere la mujer, su pensión se le queda intacta, pero cuando a una mujer se le muere el marido, la pensión se le divide por 2. Porque al no tener el tiempo suficiente de cotización, depende de la cotización del esposo, y solo por el hecho de ser mujer se le va a dividir por 2 esa pensión, mientras que las necesidades de casa, de calentar la casa, de luz, de toda la energía van a ser prácticamente las mismas. Y sin embargo estamos asistiendo a ese empobrecimiento legitimado por el Estado. Y teniendo en cuenta que, por supuesto, no vamos a contabilizar su trabajo, porque si lo contabilizáramos, otro gallo cantaría y efectivamente veríamos la importancia que tiene el trabajo de cuidado. Es imprescindible, digo, esa perspectiva de género, pero difícil pedírsela a personajes como Arias Cañete, el candidato del Partido Popular, que esta misma semana, a raíz de ese debate, llegaba a hacer un comentario no ya machista, sino misógino, diría directamente, ¿no? Pues al decir que poco más que si él se hubiera empleado a fondo en el debate, pues hubiera sido como jugar con ventaja. Por el hecho de ser hombre no puede apabullarla intelectualmente con la capacidad superior que tienen los hombres. Algo de esto ha venido a decir. En cuanto se sale del guión de los asesores, aparece el verdadero Cañete, el verdadero Partido Popular, que es ese, es machista, es misógino. Y decir también, y Alba sé que hace una tarea en el Parlamento andaluz, principalmente en temas sociales, en temas de género, también con rostro de mujer, evidentemente, pero dos sectores sociales como es la juventud y la infancia también están en un momento de padecimiento. Vemos el principal índice de desempleo juvenil en Europa está en España, y luego solo por detrás de Rumanía, es decir, el segundo país en pobreza infantil es también España. Estamos llegando, además volvemos también a la expulsión, igual que dicen las mujeres a los trabajos domésticos, es decir, a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, también de los jóvenes que se ven obligados a irse, en muchos casos, pues, formados a otros países. Esto también, los jóvenes, la infancia, el futuro de Andalucía, de España, también está azotado más gravemente, y es algo sobre lo que hay que poner el acento, ¿no? Efectivamente, y yo quisiera remarcar que Arias Cañete demuestra su talante machista, pero lo que hace es demostrar el talante machista de la derecha. No es porque sea Arias Cañete, es porque hay una filosofía, una ideología y un hacer que efectivamente nos está relegando a un segundo plano, no nos toma en consideración. Y lo mismo está ocurriendo con los jóvenes. No es Arias Cañete, no es Ana Mato, no es la ministra de turno, sino que es realmente la consideración de la derecha. Vamos a expulsar a la juventud, eso nos viene bien para mermar las listas de parados, porque dejamos de contabilizarlos aquí cuando realmente siguen siendo trabajadores españoles y trabajadoras españolas que no tienen aquí una salida. Y la generación mejor preparada de nuestra historia está saliendo fuera. Y asistimos al espectáculo de que la derecha diga que esto es espíritu aventurero, afán de conocimiento, o cuando lo cierto es que aquí hemos asistido a una etapa de becarios sin derechos, de absoluta falta de derechos laborales para la juventud, y esto viene de etapas anteriores al propio gobierno del Partido Popular. Volvemos al teatrillo, ¿no? Esto ya viene de largo, y efectivamente es consecuencia de toda una política que se ha llevado anteriormente en el ámbito laboral. Lo que pasa es que esas traiciones del subconsciente lo que remiten es al DNE, al ADN. Es que muchas de estas cosas que vemos de la derecha es que forman parte de su ADN ideológico, por lo tanto no debemos extrañar, sino que es más o menos lo lógico.
Pues antes he hecho referencia a ese al papel de la mujer como un trabajo fundamental que hay que reivindicar, y el de la juventud. Yo creo que son capítulos fundamentales, porque mientras tengamos las cifras que tenemos de expulsión de jóvenes, de mujeres, de sectores enteros de la sociedad, pues hay que trabajar de una forma enorme por recuperar eso, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que es fundamental ese cuidado de los cuerpos vulnerables, como una expresión que recientemente he leído, me parece que define perfectamente un papel de un sector de la mujer que está en sus manos, ¿no? El atender a los mayores, atender a las personas con problemas de dependencia. Es fundamental elevar a la categoría social para la que hay que reivindicar todas las mejoras sociales y todo su papel en la historia. Pero yo creo que los 6.000 millones que hay ahora mismo pendientes de distribución entre los países europeos para atender el desempleo juvenil es insuficiente para la masa de gente que ha salido aquí. Me resultaba hoy obsceno escuchar al presidente del Santander diciendo que nos quedan 5 años más, pero luego vamos a estar muy bien y vamos a ser muy felices porque volverán todos y le daremos trabajo a todos nuestros jóvenes, etcétera. Me ha parecido obsceno que diga eso una persona como él, que es un colaborador necesario para el suicidio que está haciendo la juventud española, ¿no? Y creo que demuestra una vez más esa connivencia que hay entre el poder político y el poder económico, que de la mano están aplicando estas recetas que están dando este resultado tan criminal, diría yo, ¿no? Y en cuanto a centrarnos un poco también en Andalucía y el trabajo que ya que además tenemos la suerte de que pueda estar aquí, una parlamentaria andaluza y con un trabajo importante dentro del ámbito social principalmente, pero no en todo, ¿qué podemos también desde Andalucía, cuáles serían los retos para Andalucía en Europa, ¿no? y en estas elecciones europeas, o qué se puede aportar también con el ejemplo del gobierno andaluz, de la iniciativa, el impulso que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se hace para el gobierno andaluz, que sí que hay claves, ¿no? Sociales, de derechos, que va en contracorriente de lo que se viene aplicando, ¿no? Desde los gobiernos europeos o el gobierno central. Sí, bueno, precisamente en esta falta de motivación que hay para el voto de las europeas con la que comenzábamos esta tertulia, señalar que curiosamente en Andalucía, que tiene un peso muy específico la agricultura, la ganadería y la pesca, estos sectores sí tienen muy claro la importancia de votar, la importancia de Europa, la importancia de estas elecciones europeas, porque efectivamente nos jugamos mucho, nos jugamos otra manera de hacer una política comunitaria que no subvencione la mera tenencia, sino que subvencione la producción, que subvencione el empleo activo, la empleabilidad, y que subvencione de esa manera el trabajo de jornaleros y jornaleras, y que cooperativas, de las cooperativas pesqueras, de toda esa pequeña y mediana empresa, y sobre todo de lo que es la empresa social, ¿no? La economía social. Eso es el gran reto de Andalucía en Europa, y además tenemos un ejemplo evidente desde nuestra política en Andalucía de la importancia de Europa con la política de vivienda. Efectivamente conseguimos que el Tribunal Europeo dictara sentencia favorable a los derechos de los consumidores, pero es, sin embargo, en esa diferenciación que hacíamos de derechos sociales y derechos económicos, la Troika la que impide el avance de la legislación en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma Andaluza, de esa ley de función social de la vivienda, que por un lado el Tribunal Europeo estaba señalando que era absolutamente necesaria, que era necesaria su consideración como derecho humano, y sin embargo los poderes económicos dicen no, la propiedad por encima de eso, y en consecuencia el Tribunal Constitucional en una resolución sin precedente en España sitúa por primera vez los intereses financieros, los intereses de los poderes económicos, que no de la economía del Estado, por encima de el derecho humano y de la función social de un derecho humano. Y luego importancia también tienen políticas que en nuestro litoral, como el turismo, el medio ambiente. Enrique, aquí también hay que nos la jugamos en Marbella, en la Costa del Sol, ¿no? En la europea. Bueno, fundamentalmente el turismo para nosotros, ¿no? Con un IVA absolutamente ilícito, diría yo, que está matando un poco, bueno, a pesar del cual
nuestra capacidad de estamos siendo capaces de salir a flote a pesar de las dificultades, pero tenemos un IVA insufrible en el turismo que está impidiendo un desarrollo mayor todavía, y como para la Costa del Sol es fundamental reivindicar que esta política austericida termine, y para ello tendremos que trabajar en Europa. Yo creo que la gran cuestión es que el marco europeo ahora es imprescindible para las izquierdas europeas, para ser capaces de frenar desde allí estas políticas nacionales que están aplicando estos gobiernos títeres, para lo cual quedarse en casa el 25 de mayo es permitir que estos gobiernos continúen al frente. Por lo tanto, no nos podremos quejar después de que estos políticos sigan haciendo lo que están haciendo si no tratamos al menos de evitarlo con nuestro voto activo, con nuestra movilización el día 25, y de ahí la llamada que, a pesar del cabreo, a pesar de la indignación, a pesar de las dudas que tiene mucha gente, con rabia incluso hace falta salir a votar, porque está clarísimo que es una etapa histórica la que nos está costando vivir, la que estamos viviendo en este momento, en el que las estructuras europeas son determinantes para resolver problemas que finalmente están teniendo lugar en los rincones de nuestros pueblos. Muy bien. Alba, vamos también, Enrique, vamos terminando ya este espacio, pero yo creo que un mensaje para los ciudadanos de Marbella, de San Pedro, que están hoy escuchándonos, ¿qué mensaje le podemos lanzar de cara a esta europea como a modo de conclusión? Pues yo creo que el mensaje principal es que tenemos que cambiar las cosas, que tenemos que confiar en nuestro poder y en el ejercicio de nuestros derechos para hacer otra Europa, y en Izquierda Unida repetimos mucho eso de que otra Europa es posible, porque realmente es posible cambiar esta situación desde otra Europa. Eso es lo que pretende Izquierda Unida, eso es lo que pretende toda la izquierda europea, fundamentalmente de los países del sur, y por tanto tenemos que asistir a un 25 de mayo que sea movilizador, en el que la manifestación sea el acudir a las urnas, el votar a la izquierda, votar por el cambio europeo, y señalar que la abstención en ningún caso beneficia a la izquierda, en ningún caso beneficia a la pluralidad democrática, pero tiene mucho que beneficiar con esta ley electoral al bipartidismo. Por lo cual yo animo a toda la gente de Marbella a votar para cambiar las cosas, para hacer otra Europa posible. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, y bueno, también desearte pues suerte y ánimo en ese trabajo que se hace del Parlamento de Andalucía, complejo desde luego, ¿no?, pero que está viendo sus frutos, y esperemos que en otra ocasión pues podamos contar contigo también por aquí para hablar de cuestiones ya más cercanas también de los frutos que se recogen en el gobierno andaluz, en el trabajo parlamentario. Y Enrique, pues igualmente, buenas noches a todos los telespectadores, y con ese mensaje es importante, todavía queda una semana para seguir concienciando, movilizando y luego cambiando y transformando la realidad también en esa elección europea del próximo domingo 25 de mayo. Muy buenas noches a todos y a todas.